Damos gracias a Dios que nos concede un día más de vida para compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Iquique, en la comuna de Alto Hospicio, de Huara, de Sierra Gorda, Calama, Antofagasta y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Es un placer presentar a nuestro pastor Claudio Gutiérrez Donoso, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Y desde ya, Dios le bendice. Y pastor, amén. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, pastor, Cristo aparece en mi vida en el año 91. Relacionándome con un amigo que es el pastor Gonzalo Medina, que estaba en Estados Unidos, un amigo. Jugábamos al fútbol y éramos muy buenos para jugar al soccer, a la pelota, y toda su familia era cristiana. Entonces, un día X, voy y tenían un cultito en su casa, un lugar donde se congregaban, que pertenecía a la Corporación Iglesia Evangélica Vitacura, y donde ahí adoraban y bendecían al Señor. Y teníamos que juntarnos, salir de mi casa y ir al frente. Entonces voy camino hacia juntarme con mis amigos, cuando de repente me veo y estoy en el templo, en el cultito, llorando como un niño. Así Dios me llamó. No supe cómo entré, no supe quién me abrió la puerta de aquel lugar,
pero lo único que me vi era llorar como un niño, doblando mis rodillas, reconociendo que Jesús me había llamado y cómo Dios había impactado mi vida, siendo que yo vengo de una familia netamente católica, donde iba a ser el mes de María, donde iba la Virgen de los Vázquez, donde hacía todo lo que un católico hace, que es devoto, y sobre todo cuando la abuelita a uno lo lleva a la Virgen de los Lourdes a buscar agua bendita, ¿ya? Y así Dios, en su inmensa misericordia, me llamó al año 91, cuando tenía 21 años, en pleno apogeo de mi vida, donde en el fútbol estaba bien posicionado, había salido llamado a la selección de mi comuna de fútbol, pero ahí Dios hizo un llamado fuerte a mi corazón, empezó a transformar mi vida, a cambiar mi ser, a mirar de la perspectiva de que Dios era el único Dios que no necesitaba hacer obras, no necesitaba pagar manda para poder ser salvo, sino que el solo hecho de conocer a Jesús como Señor y Salvador, mi vida tendría un cambio radical, un cambio totalmente diferente, cual fue maravilloso en mi vida, porque cambió toda mi esencia, cambió todo mi ser de pleno. La visión que yo tenía del mundo cambió a su totalidad, digamos, y de ahí Dios empezó a trabajar conmigo. En el año 91, en el mes de agosto, justo salió campeón Colo-Colo en la Copa Libertadores de América, y no se alcanza a notar que soy colocolino, pero el Señor me llamó en esa fecha, y Dios empezó a trabajar en mí. Y yo le hablaba a mi amigo, a mi hermano y mi pastor amigo Gonzalo, y le decía, ¿cuándo vamos a salir fuera del país? Y Dios empezó a trabajar en mi vida, y Dios empezó a obrar en mí. Y mi primer viaje misionero que pude tener fue a Argentina, ya yendo y participando con mi pastor en ese tiempo, y pude trabajar y poder llevar la predicación. Me introduje en la enseñanza, en la palabra, entré al instituto de la misma corporación a estudiar, y aprendí de la palabra del Señor, y Dios empezó a tratar con mi vida, y Dios empezó a usarme para su gloria. Dios me permitió y tener el honor y el privilegio de poder ser presidente de la zona. Habían 27 iglesias. De esas 27 iglesias yo fui el presidente de los jóvenes, teniendo a 700 jóvenes a cargo. Trabajé en esa área con la juventud, donde podía compartir, predicar, hablar de Cristo, hacer campañas y poder trabajar en obras sociales y trabajar en campos blancos. Dios me llevó a trabajar también en misiones a Copiapó, al norte, y de vuelta del norte de Copiapó, el Señor toma un pastor y me entrega una profecía diciéndome, prepárate, porque Dios te va a llevar a muchos países que ni siquiera en tu mente están. Y pasaron muchos años. De esos años conocí a mi esposa Claudia Figueroa Yáñez, una mujer de Dios que vivía en La Reina, y el Señor me permitió conocerla y me casé con ella. Tuvimos un lindo matrimonio. A los 4 años de matrimonio nos empezamos a dar cuenta que no podíamos tener hijos. De esos 4 años fuimos a hacernos exámenes, y la verdad yo no podía tener hijos, y fue un tiempo triste, un tiempo difícil, en que no había solución, porque tenía el 99.9 de no tener hijos y el 0,1 eran defectuosos, hasta que cuando iban en mi auto con mi esposa y escuchamos una alabanza dice, soy sano, soy libre por Jesús, y entrega una palabra, y este hombre, este siervo de Dios dice, vamos a reprender toda enfermedad de esterilidad, y levanto mi mano derecha y le digo, Señor, gracias porque soy sano, y el Señor viene un mover de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, y se estremece todo mi ser. Y cuando pasan 3 meses después de haber escuchado esta alabanza, de haber escuchado esta palabra, mi esposa llega y me dice, amor, hay una sorpresa. Yo le dije, tengo un regalo. Yo le digo, bueno, no estoy de cumpleaños, no estamos de aniversario.
y abro la bolsa y era un baber, una mamadera donde salía el test de, de embarazo y este fue el test diciéndome después de 3 meses cuando nadie daba nada, dio testimonio de que Dios hace milagros y nos entregó un lindo hijo llamado Alonso de 12 años que tenemos hoy. A Maite tiene 9 años y han sido una tremenda bendición para nosotros. Y Dios ha ido mostrando su amor y su misericordia. Pertenecimos a la iglesia donde estuvimos 28 años sirviendo al Señor en aquel lugar, en Renca, perdón. Y el Señor empezó a obrar y a llamarnos al ministerio. El Señor nos entregó una palabra en Génesis capítulo 12, cuando dice: sal de tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Y Dios empezó a trabajar en nosotros y llamándonos al ministerio. Y de ahí Dios abrió puertas para ir a trabajar a Estados Unidos, ya de Norteamérica, y donde empezamos a trabajar en misiones. Y estuvimos en el lugar de Iowa, y ahí trabajando en una forma especial, en un llamado de Dios. Y empezó a trabajar en nosotros para hacer plantación de iglesia en Estados Unidos a los hispanos. Y estuvimos en Iowa, estuvimos en Wisconsin, también estuvimos en Nueva York y muchos lugares más donde Dios abrió puertas para nosotros. Pasó el tiempo y hubo un proceso, un trabajo donde fuimos con mi familia en el año 2021 y de ahí el Señor nos llamó al ministerio pastoral y de ahí el Señor ha ido trabajando con nosotros y de ahí se abrieron puertas y ahora estamos trabajando acá en Iglesia CRI, ya Centro de Restauración Internacional. Estamos apoyando un pastor, somos pastores misioneros, plantadores de iglesia y estamos apoyando ahí. Así es, y así el Señor me ha ido trabajando con nosotros y Dios ha sido bueno en todo ámbito de nuestra vida. Y de ahí el Señor nos llevó, bueno, Dios ha tenido misericordia y trabajamos en misiones en España, en México. Hemos estado también compartiendo y predicando la palabra del Señor, ya, y dando testimonio de que Dios es un Dios que cambia, que transforma, es un Dios del pasado, del presente y del futuro. Es un Dios Amén. que cambia todas las cosas. Gracias por haber estado con nosotros y desde ya Dios le bendiga en su ministerio y en Amén. su familia. Gracias por la invitación. Gracias por este tiempo. Que Dios lo bendiga y que la gracia del Señor sea con usted y con todos los televidentes ya que están escuchando, y muy agradecido por esta hermosa oportunidad. Amén.
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano y hermana, este relato bíblico aparece en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, y en el Evangelio de Juan no aparece este relato, pero en los tres sinópticos sí aparece, porque Jesús lo dejó destacado como una obra que Él va a realizar ahora, más temprano que tarde. Viene a buscarle a usted y a mí, que hemos confesado su nombre como nuestro Señor y Salvador personal. Él es un Dios personal, porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Fíjese, de todo va a tener que dar cuenta usted, amigo y amiga, y también usted, hermano y hermana. El hecho de que nosotros ahora hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, lo reconocemos y lo respetamos como tal, entonces Él será nuestro abogado ante el gran juicio del trono blanco de Dios. Será su abogado y mi abogado. Porque, por supuesto, todos vamos a ir ante ese gran juicio del trono blanco de Dios como imputados. Vamos a tener que presentarnos en ese juicio final ante el gran trono blanco de Dios. ¿Por qué trono blanco? Porque es puro, es deidad, no hay pecado ahí. Entonces, muy difícilmente que nosotros podamos presentarnos como pecadores ahí. Ya habremos pasado por la Corte de Apelaciones y ahora nos enfrentamos a la Corte Suprema. Ese juicio es inapelable e irrepetible. Hermano y hermana, amigo o amiga, también quiero decirles de que nosotros en este momento estamos esperando esa aparición de Jesús en las nubes.
¿Por qué dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? En los días de Noé, lo primero es que tenemos que recordar que Dios le encargó a Noé construir un arca. Y en ese entonces, por supuesto, no estaban los serruchos eléctricos, no estaban los martillos, no estaban los clavos, no había los elementos que hoy día conocemos para la construcción. Pero sí demoró 120 años Noé en construir el arca. Y esa arca está a escala real en Kentucky, Estados Unidos. Y tiene más de una cuadra. Los que quieran visitarla pueden hacerlo. En Kentucky, Estados Unidos, en el estado de Kentucky. Y por supuesto, 120 años predicando que se arrepintieran de su maldad. Y en los días de Noé dice que estaban casándose y dando en casamiento. O sea, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar, se volvían a casar, y esa era la vida que ellos tenían. Y dice comiendo y bebiendo, o sea, emborrachándose. Ellos no tenían ningún temor ni respeto por Dios creador. Entonces Dios le puso término a esa creación y al mundo entero, haciendo llover, y se rompieron las aguas de las fuentes del abismo también, y comenzó a llover intermitentemente y en forma torrencial, hasta que empezó el agua seguramente a subirles a los tobillos, a las rodillas, a la pantorrilla, y ahí entonces se dieron cuenta que la predicación de Noé era verdad. Y entonces corrieron a la puerta a golpearle a Noé para que les abriera, pero de adentro él les contestó: lo que Dios cerró, yo no lo puedo abrir. Amigo y amiga, ahora el arca es Jesús. Todavía está con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta de sus pecados y le confiese a Él como su Señor y su Salvador personal. Sin ese pasaporte usted no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que tener ese pasaporte, así como usted necesita un pasaporte para poder viajar a otro país y se lo timbren en la aduana y en el departamento de policía de cada país, entonces puede entrar. Pero ahora el pasaporte se llama Jesús, es una persona. Y si usted no saca el pasaporte con la debida anticipación para poder entrar en el reino de los cielos, se perderá indefectiblemente. Usted no podrá alcanzar a decir ni pío en el día del arrebatamiento, porque en solamente 11 milésimas de segundos estará todo resuelto. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo? ¿Dónde sale eso de las 11 milésimas de segundos? Bueno, en 1 Corintios el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 15, verso 52, lo siguiente, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, será todo resuelto. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, los oftalmólogos han determinado que ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Y usted no alcanzará a decir nada. Y no va a entrar allá ni siquiera con la ropa que ande trayendo ese día, porque Dios le entregará una túnica blanca y resplandeciente, sin arruga y sin mancha.
para que pueda presentarse a un lugar solemne, puro, santo, divino, con ropa adecuada para el momento. Y con esa misma ropa yo creo que nos vamos a presentar ante el gran juicio del trono blanco de Dios, porque no se van a manchar ni se van a arrugar con nuestra manera de vivir, porque ya toda la vida vieja pasó y quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Amigo y amiga, siendo que queda tan poco, porque ahora estamos sometidos a una pandemia, que pensamos algunos que se les arrancó del laboratorio el virus, que estaban en experimento, que es una guerra bacteriológica, que es una guerra comercial, etcétera, etcétera, pero esto es voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió para que todos quedáramos atrapados. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 35, Dios dice, o sea Jesús, porque es Dios también, como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y ahora hemos quedado todos atrapados por este lazo. Y como la audiencia de Jesús en esa época contemporánea a él eran pescadores, agricultores, campesinos, les hablaba en el lenguaje que ellos entendían. Por eso les habló del trigo y la cizaña. Vengan ahora porque los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos sabían muy bien lo que era la pesca. Y ahora le dice, como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y cuando el lazo cae sobre un animal, este no se lo puede sacar hasta que cumpla el propósito con que fue laceado. Por eso, amigo y amiga, ahí donde está, es necesario que usted a tiempo, ahora, haga los arreglos y cambiar de estado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdido a salvado o salvada. Cierre sus ojos y repita de corazón la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque he podido escuchar atentamente su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Padre, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Señor, que usted me reciba como su hijo o su hija. Borre todos y cada uno de mis pecados y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.